Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto. Vamos a charlar con un músico entrerriano, amigo, un músico muy pero muy talentoso, creador de canciones, un excelente pianista, bueno, cantante también, por supuesto, de sus obras, y que hace algunos meses editó su sexto trabajo discográfico, titulado Melodía Baldía, y en algunos días, más precisamente el 3 de diciembre, lo va a estar presentando en la Vieja Usina, en Paraná, a este disco con muchos músicos invitados. Bueno, es un disco que reúne a muchísimos músicos talentosos de la región, de otros países también, uruguayos, brasileros. Ya vamos a ir deteniéndonos en estos invitados y en estos colores que tiene este disco. El autor de esta obra es Sebastián Macchi, por si no se los había dicho. Seba, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Lucho, muy bien, una alegría estar aquí conversando otra vez. El gusto es mío, por supuesto, como siempre. Y bueno, vamos a meternos en esta obra que seguramente te llevó muchísimo trabajo, pero que por estos días estás recogiendo todo lo que sembraste musicalmente, y con muchos amigos, con mucha gente que le da colores a este disco, que realmente lo hace aún más bello de lo que a lo mejor imaginaste cuando lo estabas escribiendo y armando. Sí, así un poco la iniciativa, así, o lo que digamos el juego fue abrir también para que se tiñera así este disco de la pincelada de otros artistas. Uh-huh. Y dejar que eso suceda, ¿no? Pedir eso, incluso hay algunos arreglos, por ejemplo, donde Luis Barbiero participó haciendo unas orquestaciones, y yo no quise ocupar ese rol. Me gustaba como también llamarlo a Luis, que bueno, tiene crack, una experiencia, digamos, con la orquesta y bueno, como orquestador re admirable, y bueno, y trabajar con él y aprender de hacer junto con él, y a la vez de ver eso, cómo eran que él vista esas canciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Y así con cada una de las personas que participó también, dejando que proponga, y bueno, para mí es algo nuevo en el sentido de que no se trata de un grupo que ya venía tocando, no es el disco de un proyecto grupal, uh-huh, sino que es bueno, es como vos decís, es reunir un poco a un entorno de gente con la que vengo trabajando así desde algunos años, o otras con la que había ganas de hacer cosas y nunca se había dado, y propiciarlas. Bueno, ¿querés que mencionemos algunos de los músicos que están como invitados? Recién hablaste de Luis Barbiero. Hay un músico brasileño que justamente lo estábamos escuchando sonar en la canción Entre Ríos, que hacía de cortina de ingreso a la nota. Mencionalos un poquito. Dale, así. Él es Víctor González, que uh-huh, él es brasileño pero vive en Nueva York. Mirá, no la tenía esa. Él toca en el grupo de Yotam Silverstein, guitarrista que grabó con el Negro Aguirre hace poco. Y bueno, en realidad nosotros nos conocimos, o sea, lo conocí en Brasil, cuando viví en Brasil. Ajá. Y él era parte de la orquesta de Itiberé, ¿te acordás? Claro. Bueno, él toca el piano, o sea, es un músico, es multiinstrumentista. Sí. Es un genio, sí, es admirable. Y ya bueno, con decir la orquesta de Tiberé, sí, ya está, es suficiente. Claro, pero por ahí la gente, no, hay gente y que todo no lo que rodea a Hermeto Pascual, digamos. Y él era como así uno de los que más se destacaba, así como multiinstrumentista, así, tremendo. Y bueno, nos hicimos muy amigos en aquellos años que vivía allá en Brasil. Ajá. Y además, bueno, la canción tiene una reminiscencia brasileña, porque es un ritmo que es el shoti, que se bailaba acá en el campo, ajá, en los bailes de salón, pero también en Brasil tienen su versión, ¿no? Que es el xochi. Y me encantó eso también, ¿no? Encontrar esa similitud, o una música que una vez más no respeta fronteras claro, y va y viene, ¿no? Entonces allá tuvo como otros colores, pero es el mismo ritmo, que en realidad, bueno, es que viene de Escocia, ¿no? Viene de Scott. Ajá, bueno, esa es la historia. Y es una canción que se llama Entre Ríos. Y bueno, me gustó que él
participara y le pusiera un poquito de esa impronta, digamos, también. Una canción que recomiendo que la descubran, vayan a Spotify o a YouTube y escúchenla con tranquilidad. Bueno, después creo que la vamos a poner para cerrar la nota, me pareció extraordinaria, muy bella. Después hay músicos como el Tavo Cortés. El Tavo, que bueno, obviamente cantante y compositor de Sirraga. Sí. Uno de los músicos más luminosos que tiene la región. Un referente total, así. Y bueno, obviamente que me seduce el cruce, y contame cómo es la historia con el vínculo con Tavo. Y en realidad en una oportunidad hicimos unos toques con el trío, con el proyecto mío, digamos, Sebastián Maki Trío, y él participó cantando algunas canciones. En ese donde está el negro tocando el bajo. Sí, el negro tocaba el bajo y en ese caso... Tenías un bajista más o menos en ese. Sí. Bueno, el negro es el negro Carlos Aguirre tocando el bajo. Que en este grupo él tomó ese rol. Ajá. Y bueno, y en ese momento estaba el Valentín Gatti en la batería. Ajá. Y también santafesino. Sí. Bueno, el Tavo participó cantando varias canciones y bueno, fue muy hermoso porque él se las super estudió, se involucró con todo. Tocamos acá en el puente y nos hicimos así amigos, nos encariñamos mucho. Y a la vez quedó también como esa idea de grabar alguna cosita, quedó como esa llama ahí. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, hace muchos años, te voy a contar algo muy, muy, muy loco. Cuando ensayábamos con Luz de Agua para una presentación, en la misma casa un día ensayábamos Sirraga y Luz de Agua. Ajá, pero bueno, en esa época yo realmente no conocía tanto lo que hacía, pues yo estaba viviendo en Brasil. Claro. Y bueno, después me fui haciendo cada vez más fan así de la banda y conociendo y entrando en ese lenguaje y ese mundo, uh-huh, ¿no? Que tan propio que han pintado y que bueno, es un honor así para la región. Y bueno, y el Tavo especialmente así muy comprometido con la palabra, con la letra, ¿no? Con la voz, aparte, con ese color que tiene su voz, impecable, digamos, su interpretación que sí enriquece, por supuesto. Entonces, bueno, fue un poco una excusa para ir concretando algo de eso, que bueno, ojalá sigan sucediendo esos encuentros, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Después otro de los invitados ilustres que tenés es a Ibarburu. El Nico Ibarburu, sí. Nico Ibarburu. Uruguayo, bueno, que con él en una época compartimos en el grupo de Carlos, uh-huh, compartimos ahí esa formación y también nos hermanamos así un montón y bueno, en alguna oportunidad yo grabé en un disco de Nico, uh-huh, y ahora estamos también grabando cositas, quedó así siempre unas ganas de intercalarse, cruzar y compartir música. Y bueno, y en esa oportunidad nos sonó una guitarra eléctrica y era el Nico, así, por esa sensibilidad enorme que tiene y ese groove y esa manera de zambullirse en la música así tan comprometida. Y bueno, desde allá, desde Uruguay nos mandó esa grabación y bueno, fue una celebración cuando la pusimos. Claro. Y bueno, y al mismo tiempo, eso, al Nico lo conozco desde muy chico, digamos, bueno, desde los 90, así, fan, digamos, de todos los grupos en los que él tocaba, ¿no? Sí, con todos los referentes que él ha tocado, con Jaime Ross. Obvio, de los discos de Jaime, digamos. O sea. Los discos, yo lo conozco de ahí y no lo podía creer. Él y el hermano, así, dos gurisitos tocando que la rompían, así. Claro. Y bueno, después con Fito, después con Spinetta, uh-huh, bueno, con gente que hemos escuchado mucho, así que una honra absoluta, por supuesto. Y a la vez, bueno, él es un tremendo compositor y muy comprometido con la canción. Y bueno, y una persona muy, muy hermosa. Sí. Que bueno, eso es una alegría cuando encontrás eso, ¿no? Que se condice, digamos, esa musicalidad o la esa capacidad estética y musical con la persona. Sí, yo tuve la suerte de una vez que vino a tocar con el Negro en el ciclo de dúos, que lo llevaron a un estudio de radio en la radio de la universidad donde trabajaba y la verdad que, bueno, quedé obviamente cautivado por su personalidad, por su simpleza, digamos, por la onda que tenía para la entrevista y bueno, ahí vos ya te das cuenta, ¿no? Que cómo viene la mano, ¿no? Sí, totalmente, es un amor de persona y bueno, muy generoso también, muy generoso ahí,
Tanto que le agarramos mucho cariño por esta región y cada vez que viene nos da ganas de decirle que se quede por lo menos un mes así. Pero bueno, ahí cada tanto se van dando esos cruces, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que me cuentes un poquito el concepto del disco, porque sé que detrás del nombre hay toda una mirada estética, filosófica de la vida y del arte, digamos. Sí, Baldía, digamos, Melodía Baldía es el nombre del disco. Uh-huh. Y Baldío hace referencia a tierras, digamos, que están improductivas, tierras o que tampoco no tienen dueño de repente, son de nadie. Y a la vez son inútiles, digamos, para la mirada así del sistema, para la mirada, digamos, productivista. Y sin embargo, en estas tierras sabemos que pasan un montón de cosas, ¿no? Que son muy necesarias. Digo, si en un ámbito más rural son campos que quedaron así silvestres, digamos, ¿no? O donde hay monte, o donde de repente el monte ya fue talado, pero sigue creciendo el yuyo, siguen creciendo una cantidad de plantas y se refugian todos los bichitos que no tienen para dónde ir, las abejitas vienen a buscar ahí polen, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo en las ciudades de repente son esas casas baldías o esos terrenitos que quedaron así en una ciudad, que en la infancia para mí siempre fueron lugares de juego, claro. Bueno, para vos también seguramente, como lugares donde íbamos a crear, digamos, en definitiva. A descubrir, ¿no? Digamos. A descubrir, así, portales de misterio, ¿no? Uh-huh. Y me gustó hacer como una extrapolación, digamos, hacia la música, y que también sucede un poco por fuera de ciertos cánones o ciertos patrones, digamos, que bueno, la lógica del progreso, digamos, o del mercado va imponiendo, y que de repente ante esa mirada hay ciertas músicas que serían también así inútiles, digamos, o que van por afuera del mercado, inútil, a un costado, digamos. Claro, van por un costado, pero hago referencia, ¿viste? Hay un filósofo que habla del conocimiento inútil. Ajá. Como de esos conocimientos que no le son tan funcionales al sistema, pero que son muy importantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, como diciendo, por otros andariveles también hay cosas que son muy necesarias, ¿no? Porque de repente esos baldíos, bueno, es el lugar donde juegan los chicos, es el potrero, y también en el campo es el que sostiene una cierta biodiversidad. Uh-huh. Y si lo pensamos desde la cultura, bueno, quizás también esas músicas son muy necesarias para la biodiversidad cultural de un lugar, ¿no? Claro. Porque de repente si supone todas las músicas y los músicos nos vamos a vivir todos a una gran capital, ¿qué pasa con la música de esos lugares, no? ¿Quién habla de las cosas que pasan acá en Santa Fe, en Paraná o en un pueblito? Uh-huh. Como que de alguna manera es necesario para que esa cultura esté viva. Esa cultura está viva por esas voces, ¿no? Que de repente... bueno, también para mí uno de mis grandes maestros es Juan L. Ortiz, ¿no? Sí, ¿no? Él hablaba de la intemperie sin fin, ¿no? Que bueno, un poco también estaría asociado, así como una poesía que acontece en la intemperie sin fin, no acontece quizás en un ámbito de la literatura selecta o de una biblioteca refinada. Pero no quiere decir que a nosotros no nos guste estar en esos ámbitos también, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto que me encantaría llegar con mi música a esos lugares. Sí, estar un tiempo en esas grandes capitales, obviamente. O que esos discos resuenen también por aquellos pagos. Pero bueno, me refiero como al hacer y al hacer que necesita de repente que estemos en un lugar para que las canciones hablen de lo que acontece en ese lugar, ¿no? Bueno, creo que hoy lo mencionábamos al Negro Aguirre, obviamente, y a vos también, creo que son dos ejemplos de que se puede hacer música. O sea, ustedes dos podrían vivir en cualquier capital del mundo y trabajar de la música. Podrían vivir en Nueva York, en San Pablo, en Río de Janeiro o en Buenos Aires. Pero sin embargo eligen vivir en Paraná, vivir en lugares que son sus lugares, por otro lado. Pero esto de lo que vos hablabas, digamos, desde ahí construir arte y desde ahí proyectarse al mundo y hacer giras internacionales y que sus discos estén por el sello Yagrada y ese sello llegue a muchísimos rincones del mundo y hoy obviamente con posibilidades tecnológicas, pero bueno, me parece que es un gesto también de vida y artístico que me parece que está bueno, digamos, que es un poco lo que vos hablabas recién, ¿no?
Sí, por un lado es como una intención, ¿no? De eso, de poder... Una declaración de principios, digamos. Sí, hay algo de eso, sí, como también de sentirse parte de un lugar, sentirse parte de un paisaje. Uh-huh. Y como decía, ¿no? Querer que la música que hacemos suene a eso, ¿no? Que esa música esté atravesada por el lugar y que seguramente viviendo en otro contexto eso cambie, ¿no? Claro. No lo sé, pero digamos también, pero también hay algo de creer en la descentralización, ¿no? Uh-huh, también sí, como sí. Que bueno, ojalá que eso pueda irse fortaleciendo con los años, ¿no? Todavía es muy difícil, digamos, uh-huh. Como que recién empieza a darse ese movimiento, pero también incluso más allá de la música y de la cultura, digo, en miras a pensar en un futuro sustentable para el planeta, tenemos que ir descentralizándonos, ¿no? Tenemos que ir repartiéndonos porque sabemos que los grandes conglomerados, si bien de repente laboralmente pueden permitir así un flujo y culturalmente también, pero bueno, de hecho, por ejemplo, viste que las grandes capitales fueron las que engendraron también. Y sí, fueron las que más impactaron la pandemia y donde se generaron. Exacto. Y donde se propagaron, digamos. Exacto, y ni hablar de la polución, ¿no? Uh-huh. De la contaminación, y ni hablar de la posibilidad de estar cerca de la tierra y de estar más cerca de la producción del alimento y producir en otras escalas. Digamos que también eso, ¿no? Yo no siento que esté separado, digamos, mi ser musical a mi ser humano, digamos, uh-huh. y también a querer abonar a esas prácticas, querer intencionar también algunos cambios de esos patrones de consumo y todo, desde eligiendo irme a vivir a Bajada Grande, donde vivo, que es un pueblito costero y bueno, que también tiene a su vez otra temporalidad un poco más tranqui que a mí me hace bien, así para esto, para hacer música. Claro. Bueno. Qué bueno. Estaba pensando en varias cosas. Una hablaba recién de cómo desde Bajada Grande, por ejemplo, donde se gestan esas músicas, después la proyección que tienen, esto que hablaba del sello, todos los lugares donde llega el sello. Y en el 2019 tuviste la oportunidad de viajar bastante. Sí, inclusive fue un viaje viajero. a Japón, si no me equivoco. Sí, ahí fuimos a presentar el disco del trío. Contame, porque lo que pasa en Japón con el sello Yagrada, con el negro, con estas músicas, es muy particular y por ahí hay gente que no lo sabe y yo lo sé poquito y me interesa saberlo porque me resulta extraño y maravilloso a la vez, digamos. Sí, es sorprendente y es muy hermoso. Es un vínculo ya de muchos años, digamos. Uh-huh. Como vos decías hoy, viste que este es un 6º disco, uh-huh. Y esos 6 discos están editados en Japón. De hecho, los últimos han sido editados primero allá que acá, digamos. Uh-huh. Y bueno, inclusive sucedió algo muy hermoso, que fue que el disco que es con todos poemas de Juan L., uh-huh. El que se llama Luz de Agua. Sí. Ese disco salió, ¿no? Como traducido al japonés en las letras, ¿no? Los poemas de Juan en el L., librito, digamos. Que lo cual, bueno, me da una alegría enorme también, como que ese disco haya colaborado o retribuido de algún modo en ese sentido, ¿no? Digo retribuido porque para nosotros es una inspiración enorme Juan L. y bueno. Es una obra maestra ese disco, es maravilloso. Y bueno, y él tenía así como una afinidad muy enorme con Oriente, o sea, no es casual todo claro, eso, ¿no? Sí. Y bueno, esto ya te digo, fue de muchos años y también como que se fue gestando allá un grupo de gente que está muy atenta a ciertas músicas que se hacen acá y en Brasil. Para ellos es como una gran región, ¿no? Brasil, Uruguay, claro, sí. Que de hecho lo es, pero digamos desde más lejos se ve con más claridad y bueno, y están muy atentos, les gustan también las novedades y también le gusta a ese entorno de gente, porque bueno, Japón tiene mucha gente obviamente, sí, por supuesto. Y hay de todo, pero a ese grupo de gente valora mucho lo artesanal y de algún modo creo que eso también llega, ¿no? Ajá. Como el trabajo tan artesanal que hacemos nosotros de artesanos, ¿viste? Seguro. O sea, atrás de un disco hay una cantidad de trabajo indescriptible, digamos, y que nosotros lo hacemos así
con mucha tesón y detalle por detalle y cuidando cada aspecto y nos involucramos. Y bueno, yo creo que eso de algún modo llega, digo, incluso en el arte gráfico, toda esa búsqueda, allá se valora mucho. A mí me dio la sensación cuando estuve, dos cosas les cuento, que por un lado, de que ellos están hace muchos años ya en este mundo de la tecnología, ¿no? Que acá estamos como, en los últimos años de hecho ha habido como un boom, digamos, pero allá hace tiempo que eso sucede, ¿no? Claro. Pero entonces también no están tan encandilados con eso, digamos, y también de repente algo que, por ejemplo, el compact se sigue vendiendo allá. Mirá el vos. compact no dejó de venderse, no se extinguió, digamos, que acá están prácticamente en no hay dispositivo para leerlo, claro. Allá no, quien le gusta escuchar música tiene sus compact. Y se siguen, digamos, hay un mercado todavía. Qué bueno, mirá. Y también en eso, con lo artesanal, con el objeto, hay un... Pero ¿por qué todo eso? Que esto es el otro aspecto que quería contarles. Por digamos, una escucha muy ritual que existe allá. Una escucha que yo la intuyo como ancestral, digamos, ¿no? Que una escucha que... Bueno, que, viste, allá en Japón no hubo lo que pasó acá, que hubo una cultura que se interrumpió drásticamente, ¿no? Con la conquista. Empezamos, digamos, hubo como un reset colonizador y empezamos con esto otro, y acá vamos buscando una identidad nacional y todo eso. Allá en Japón hay un continuo, ¿no? de miles de años. Y yo creo que algo de ese vínculo con el arte y con la música está desde aquellas épocas, ¿no? Que incluso, bueno, viste que han tenido esas prácticas zen en el arte del arreglo floral, por decirte. Como entender que el arte es un hecho espiritual. Exacto. Entonces, un concierto, un recital es una ceremonia, digamos. No es solo ir a ver algo que te gusta. Y eso se percibe mucho tocando para ese público en esos escenarios. El silencio que hay es un silencio así impecable. Y es común ver que está toda la platea con los ojos cerrados, así, como en estado de meditación. Claro, claro. Y es conmovedor, así, realmente. Y bueno, y es una suerte, una experiencia hermosa para cualquier músico compartir su trabajo allá, ¿no? Qué lindo. Y lo que dicen los pianistas, que los pianos están perfectos. Sí, siempre. Un piano más lindo que el otro y todo muy un cuidado por el piano, que es el tema de los pianistas. Cada vez que vas a un lugar que hay un piano, ¿en qué condición está? Bueno, es que de hecho muchos de los pianos se hacen allá, ¿no? De los pianos más lindos que hay. Pero al mismo tiempo todo lo técnico, ¿no? Todo eso impecable, así. Digamos, todas las cuestiones de infraestructura de sonido, de las salas, todo. Hablo de por ahí, más allá de, obviamente, lo que es una infraestructura y una sala, que deben ser maravillosas, pero digo el piano como el piano un como instrumento que requiere un cuidado, que trabajarlo con mucha delicadeza siempre. Y bueno, eso habla de la cultura de ellos, ¿no? Sí, obviamente. Sí, absolutamente. Y para vos que sos pianista, por supuesto que lo habrás disfrutado. Sí, digamos. Un disfrute enorme, sí. ¿Y en dónde tocaron allá? Hicimos una gira, tocamos por varias ciudades, sí. Qué bárbaro. Algunas más al sur, otras más al norte. Y bueno, fue toda en trío, y después a lo último hubo también una presentación solo. Ahí compartimos también con el Gonza Díaz, pero así como otro repertorio, y bueno, que ahí empezó como otro capítulo. Pero muy, 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 muy hermoso, muy enriquecedor, así. Qué bueno. La verdad que es fascinante escucharte hablar de esto que pasa en Japón, que bueno, que a mí obviamente me conmueve, y me parece que está buenísimo que lo conozcan, porque estoy seguro que muchos no lo conocen, y es impresionante lo que el sello Yagrada y lo que todos estos músicos de esta región hacen y cómo repercute allá. Vamos a hablar del concierto. Dale. Contame con qué vamos a poder encontrarnos el 3 en la vieja usina. Bueno, sábado, ¿no? Es un sábado, sí. Y es una apuesta, digamos. Esto es como diferente para mí a lo que es un recital común, entre comillas, de los que suelo hacer, como que, o de los que solemos hacer con los grupos y eso. Es una apuesta, la idea es que sea un relato. Es como llevar un poco lo que sucede en el disco, como que está pensado como un relato, donde cada canción tiene un lugar específico y llegás a una porque venís recorriendo la otra,
¿no? Que es un poco algo que de repente en estos tiempos de esta escucha así más salpicada. Te iba a decir eso, sí, hoy estamos en el momento donde está un poco la destrucción del disco como concepto. Y bueno, hay muchos músicos que lo siguen, siguen pensando la música de esa manera. Sí, yo soy chapado a la antigua en ese sentido. Y a la vez creo que, no sé si se destruye, quizá en algún momento vuelve. Sí, quizás vuelve como vuelve el disco de vinilo. De vinilo, sí, claro. Porque bueno... Como hoy descubrimos que el vinilo es lo mejor y los tiramos a todos. Los tiraban a la basura, sí. Anterior. Sí, sí. Y de hecho con el compact te diría que pasa lo mismo. Porque es mejor que digamos que muchas de las plataformas. La compresión que tiene la plataforma. Claro, que la compresión de audio de las plataformas, de las más usadas por lo menos. Es verdad. Y bueno, entonces llevar eso a un relato en vivo, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una escenografía, por ejemplo, específica, y va a haber el sonido va a estar a cargo de quien trabajó todo el audio del disco, que fue muy importante en este disco, que es Juan Bonetti. Y también, bueno, un colectivo enorme de músicos y músicas que muchas participaron en el disco y otras no, pero bueno, un poco reproduciendo esto de que es una gran familia, digamos, ¿no? Y que más allá de que es un disco solista, en este caso mío, pero es una familia. Siempre es un hecho colectivo la música. Siempre ahí atrás de todo eso que suena hay muchas personas que pusieron su trabajo y su corazoncito para que eso viva, ¿no? Y siempre se enriquece con todo eso. Entonces llevar todo eso a un escenario. Así que bueno, van a participar el Fer Silva, el Gonza Díaz, bueno, Luis Barbiero. Después viene Anita Archetti desde Buenos Aires. Bueno, Laura Urteaga, que es una violinista catalana que está por acá y que va a participar también. Bueno. Y vamos a poder hacer algo de esto que había escrito Luis y orquestalmente. Y bueno, Marce Gastaldi, que es un guitarrista de Entre Ríos que vive acá en Santa Fe. Bueno, todo una trama humana muy, muy rica también y colorida. Y bueno, y además del disco también por supuesto va a haber algunas otras musiquitas, algunas nuevas y otras así como haciendo unas relecturas de cosas ya editadas y eso. Perfecto, fantástico. Bueno, está hecha la invitación, así que sábado 3 de diciembre, 21 horas debe ser. Sí, 21:30. 21:30 en la vieja usina, ahí se van a encontrar con este colectivo de músicos que van a estar dándole la presentación que se merece a Melodía Baldía. Y bueno, y obviamente a otras músicas también que van a aparecer complementando la propuesta de este espectáculo, con muchos músicos entrerrianos y algunos santafesinos también que van a estar cruzando el túnel para hacer música. Para sumarse, sí. Seba, la verdad que como siempre un placer. Te agradezco y te felicito por el disco, la verdad que es muy bello y yo lo estoy escuchando, es un disco que hay que escucharlo con tranquilidad y para poder disfrutar de todos los matices y los colores que tiene, ir un poco a contrapelo de los tiempos, digamos. Sí. De esas escuchas rápidas. Es un poco la intención, digamos, ¿no? Pero también entendiendo que en ese otro tiempo hay algo que nos hace bien, ¿viste? Sí. Y a la vez, bueno, como decía antes, como entender que para mí un disco es como un libro, ¿no? Que un poco para realmente que ese libro te transforme, tenés que meterte adentro, ¿no? Sí, como en una otra realidad, digamos, de una historia, suponete de una novela o de un cuento. Salir un poquito del vértigo que nos abraza todo el tiempo, que nos arrasa todo el tiempo. Hay una expresión de Don Juan, ¿viste? Que el maestro de ahí, de Carlos Castaneda, que le decía parar el mundo, ¿no? Un poco eso, ¿no? Como parar el mundo, esa dinámica así que en la que estamos, y bueno, dejar a ver qué imprime eso en vos, ¿no? Claro. Que bueno, esa es un poco el experimento, digamos. Y a la vez la intención, porque hay intenciones, digamos, de que algo nos haga bien, ¿no? Como de sanar cosas, de que la vida a veces se pone difícil y que estamos en tiempos que son arduos también y que, bueno, buscar que la música sea algo que nos sostenga, que nos contenga, que nos encuentre así. Así que bueno, muchas gracias, para mí un placer
conversar acá con vos. Bueno, por favor, siempre que podamos dar una mano, y aparte que lógicamente que nosotros disfrutamos mucho de estas charlas y de hacérselas llegar y de difundir estas músicas que, bueno, a nosotros nos encantan, y siempre con tus músicas, la del Negro, todo lo que es el disco, lo que es el sello Yagrada Medra, es un orgullo de esta región, digamos, sonora, así que, y hace a esa diversidad que por ahí hay músicas que se imponen con mucha fuerza y pareciera como que lo son todo, y no, por debajo sí. O por otros caminos hay un montón de música maravillosa y que va cruzando los géneros y que va cruzando. Sí, también hay lenguajes y expresiones que llevan un tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que digo que quizás también con el tiempo sigan encontrando, digamos, resonancia, ¿no? Sí, por ahí obviamente son las que van las que mejor hechas estén, son las que van a perdurar, digamos, y a seguir resonando. Sí, pero ahí tiempo. Como en el sentido de la profundidad, ¿viste? Es decir, como alguien que se zambulló a fondo con algo, bueno, eso es como un testimonio de algo que ya va a ser recogido. ¿Sí? El otro día hablábamos con Edgardo Cardoso, que creo que vos le escuchaste la nota, de lo que significó Puente Celeste, y que, me encantó, que estaba un poco anticipado a su tiempo, o que era de una recepción compleja en su momento. Sí, como que no cuadraba tanto, decía él, con los circuitos que había en ese momento, y que desconcertaba de algún modo, ¿no? Y hoy la escuchamos y nos sigue volando la peluca. Sí, y a la vez como que siento que se vuelve a esos discos, ¿no? A pesar de que hace muchos ya salieron, se siguen escuchando. Son discos que, por eso lo decía, perduran en el tiempo, y son los que seguimos disfrutando, y porque son músicas que están maravillosamente hechas y que tienen una riqueza que hace que tengan que perduren en el tiempo por la calidad. Uh-huh. Bueno, Seba. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucha mer para el sábado 3, y un abrazo a todos los músicos que van a estar arriba del escenario, y a todos los que hicieron este trabajo fantástico. Y bueno, obviamente que el disco se puede escuchar por las plataformas, por Spotify, por YouTube. Sí, está en todas, y está también disponible esa versión física que hemos hecho también. Bien, la versión física, se comunican ahí un poco con tus redes. Sí, por supuesto. Bárbaro. Bueno, tuvimos de invitado a Seba Maki, músico entrerriano, que nos estuvo contando sobre Melodía Baldía, este maravilloso trabajo que vio la luz hace muy poquito y que va a estar presentándose este sábado 3 de diciembre en la Vieja Usina, Paraná.